Estamos una mañana más, un día más. Vamos a hacer la ruta que lleva hasta el Garmo Negro, el cual además va a ser la cresta que lleva hacia el Alga Norte y Alto o Bajo y no sé qué, y hasta el Arguadas, ¿no? Y bajada, y se reencontrará conmigo en el punto de subida al Garmo Negro. Yo no quiero subirlo, yo no quiero hacer la cresta. Es una ruta muy empinada porque en total son unos 10 kilómetros y tenemos que subir unos 1600 de desvío positivo. Así que vamos a ponernos con las patitas calentitas rápidamente. Después de que el GPS nos la liara, o mejor dicho el Koali que no había metido el traque, habiendo tenido que meter en la caravana para meter el traque. Pues nada, try number 2. Salimos sobre las 8, son ahora yo creo. Sí. 8 menos un par de minutos. Así que nada, para allá que vamos, ya es un poquito más de día. Tiene algo más de color y así menos frío que hace. Ya estoy deseando subir para entrar en calor. Yo estoy deseando estar ya de vuelta en la caravana tranquila y calentita. Puente de la Laguna. Vamos a recargar agua, que se supone que es aquí dentro. Sí. Bien, aquí tiene pinta de haber una virgen, ¿no? Aquí pinta de haber una virgen. Aquí, agua. Entonces sirve como refugio. Total. Aquí hago por todos lados, obviamente. Mucho ladrillo veo aquí. Sitio muy bonito, pero con mucho ladrillo. O sea, no sé si eso serán hoteles o qué coño. Este es el refugio. El Panticosa, el que tiene pinta de refugio. Aquello de allá. Sí, exacto. Este es el refugio. Pero lo demás, tío. ¿No que está atrás de ruido? Por aquí vamos. Entrando no, ya llevamos un ratillo en el bosque. En subida, ahora parece que es una zona un poquito más plana, no por mucho tiempo. Se ve ahí los picos encendidos por el sol que empieza a hacer su aparición en el día de hoy. Hemos pasado ya una bifurcación. Iba para Orinosa. ¿Y qué? No, digo, la división que pasamos a la izquierda era para Orodinosa o algo así. Y lo demás por aquí. Condiellos, Garmo, mira, escogemos el atajo. ¿Cómo sabes que es un atajo, vale? Porque sí, porque si irá para allá. Seguimos atajando. Por aquí. Y aquí reenganchamos con el camino. Estamos subiendo por un pedregal descompuesto. Tiene zonas mejores. Ahora para la izquierda, en el camino. Nadie. Vale. Pues después de habernos emberenjenado y haber subido por una zona chunga y muy vertical, nos vimos con que había que atravesar un corredor con nieve. Estábamos ya a 2700 y pico. Tuvimos que bajar a 2500 y algo. Bueno, 2500 y largo. Y hemos vuelto a ascender por esta trepada de piedras, mucho más fácil, hay camino. Lo otro era medio trepando todo el rato. Intentamos luego, Koali se volvió a emberenjenar, le encanta emberenjenarse. Subimos así vertical, súper bonito. El emberenjenador. El berenjenero. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Chan. ¡Cielo! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Qué rico!
Qué guay, mira, mira, toda la cascada que estaba congelada, ¿ves? Hola, ¿no? Hasta que ya mi madre me daba la brasa. Para las rodillas también, para que no te jodan tanto. A menos de 200 metros para alcanzar la cumbre del Carmo Negro. Nada. Espero que esté la Virgen ahí arriba, la peregrinación que hay. ¿Qué pasa? Bonito, no para ir. Bravo le pega bonito. Pero Esto. Carmo Negro, Un brebaje de los abuelos. Eso lo tienes. 3065. Abajo por ahí hay un caminito, Esteas ¿no? por ahí y llegas hasta ese camino de ahí. Llego hasta Te veo ese un camino camino. marrón y de ahí ya. El caminito que veo eso por ahí, es, ¿no? Eso es. Que no va por la cresta, que va al lado. Sí, al lado. Si quieres ir por la cresta, sí, puedes ir por la cresta. Ajá, vale. Sí, pero más peligroso. Eso es. Como- Cada uno lo que como- vea. cada Está uno pues lo para suyo. gente Yo con un que perro no quiere que ir por la viene cresta, detrás. claro. Todo esto es infierno, el Balaitú. Norte. 1002 metros. Por donde ahí, por la crestita que hemos venido. La cosa se pone peliaguda. Ese que vemos ahí nevado es el Birnemal, ¿no? No, el Vinemal es aquel de allá. Esa mole de ahí. El A ver. Vinemal es aquel de allá. Eso. Eso es el Vinemal. Eso es el Y Vinemal. ese es el perdido Ese entonces. es el perdido. Hay que ver como tres. Son el Son de Ramón, el perdido y luego el Y cilindro. el Marboré, claro. No sé.
ver tu caída. Una grabación. Hostia. Un poco pasó el caballo. De este lado es el lado del calorcito, el lado rico. Que me mete un leñazo en la rodilla. Vale, ahora por este lado parece que hay un paso más guapi. Nos vamos para el lado del frío. Llegando a la cima de Lara Wells. El Arguala, eso. Arguala. 3046. Arguala. 46. Vamos de recogida. Paramos ya. Voy a grabar. El canal ahí. Encontramos el final. Aquí vemos al Garmon. La negro. Koali que se acojonó, bajó de nuevo por ahí y subió al alga central Alga central, y alga bajó hasta norte. aquí para esperar a su Koali. Chan, chan.
Uy, casi me mató, a ver. ¿Eh? Estás colgada. ¿Colgado tú? Mira lo que acabas de hacer de esa cresta. Mira, esa de ahí, yo creo que esa parte no era fea, ¿no? No da mucho mal rollo porque se ve cerca. No, esa parte no. Se ve, digo, o sea, caída gradual y tal. Mira, mira, mira. Es sumergible, ¿no? La meto por el agujero. Qué guapo. Ya dan ganas de ponerse, la verdad. Pero, ¿eh? De meterse ahí. Pero no lo voy a hacer tranquilo. Voy a quedar guapa desde aquí, una vertical. Pie. Mira, aquí se hunde. No. ¡Yu! Mira, es que no rompe, ¿eh? Vamos a hacer una sonda. Eso es lo que te dije antes, que sí. Cuidado, se puede congelar, ¿eh? Perdido. Yo estoy herido, como siempre, para variar. Dios, que joder, esto. Ahí vemos a Koali, el salto definitivo. Ten cuidado. Mira, cuando hagas eso tienes que tener mucho cuidado. No, de clavar los bastones bien. Que como se te vaya te caes de boca. ¿Eh, Koali? Mira la Koali. Mírala. Recording. Y ahora vamos a subir la Insta porque ahí está Koali. Aquí esperando para el postureo a que sacara la cámara. ¿No los bastones? Ahí está. Y así va mejor. Destripando. El culo de Koali. Esto raspado. ¡Yeah! La fuente de los deseos. En serio que estaba vacía, ¿sabes? Y fue, saca la cámara y dice,